Hola amigos, Shabbat Shalom. Bienvenidos a un episodio más de La Biblia bajo los lentes. Eh, a este a este episodio de día de sábado. Y déjenme confesarles que estuve a punto de no hacer este video. La razón es un poco de cansancio, desánimo, esas cosas que, que pasan a lo mejor por causa del propio encierro, de la misma rutina y todo lo demás. Y como ustedes verán en este video, esa es exactamente la razón por la que me vi obligado a grabar este video. Y quiero estudiar con ustedes un tema que yo ya he tocado antes, no en video, pero sí personalmente con ustedes. Eh, He estudiado antes con ustedes y es el tema del tiempo. Y quiero que, o me gustaría que ustedes me acompañaran a considerar los capítulos 24 y 25 de Mateo, el final del capítulo 24 y el comienzo del capítulo 25, eh, porque ahí Jesús va a estar hablando específicamente del tiempo del fin y específicamente del tiempo de su espera, o sea, es el tiempo en que nosotros vamos a estar esperando. Entonces en el versículo 40, por ejemplo, o mejor en el 42 del capítulo 24 de Mateo, dice, por ejemplo, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Entonces aquí hay dos ideas que se conjugan. Una, y esta es la conclusión de lo que ha venido diciendo Jesús antes, es que hay que velar, hay que mantenerse despierto, hay que cuidar, mantenerse alerta, en vigilia, vigilante. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a regresar Jesús. Esa es la razón. Luego repite esta idea en el versículo 43. Pero comprender esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Entonces, de nuevo, la idea se repite. El dueño de la casa, que en este caso nos representa a nosotros, si hubiese sabido a qué hora venía el ladrón, que representa a Jesús en su venida repentina, no se hubiese dejado sorprender, hubiese estado vigilando. Entonces, de nuevo, la idea de vigilar y la idea de no saber el tiempo. Versículo 44. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, en estos tres versículos, la idea es mantenerse despiertos y mantenerse vigilantes y en la expectativa siempre, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. Ahora bien, que la idea se repita en tres veces significa que Jesús la está recalcando. Esta es una manera retórica de subrayar una idea. Así es que es una idea a la que hay que prestarle mucha atención y sin duda va a ser la clave hermenéutica, es decir, va a ser la clave interpretativa para lo que viene después. De hecho, Jesús va a ilustrar esta idea de que tenemos que estar atentos siempre porque no sabemos cuándo va a venir. Él lo va a ilustrar con un par de historias. Entonces, la primera historia que va a contar en el versículo a partir del versículo 45 del capítulo 24 de Mateo, es la parábola del siervo infiel, que dice así. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo,
a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará en venir, y empieza a golpear a sus consiervos, y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta es la primera historia. Y como ven, la historia es acerca de un siervo al que lo encargan de administrar los bienes de su amo mientras el amo está de viaje. Pero él aprovecha la ausencia del amo para darse de autoridad, porque bien sabemos que cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta, y este siervo ratonil empieza a abusar de su autoridad de administrador de los bienes de su amo para beneficio propio, para ser servido él. En vez de él servir, se hace ser servido, se hace servir. Y la moraleja es cuidado porque tu Señor puede venir antes de lo que tú piensas. Y esta es una advertencia para nosotros. Cuidado, mantengámonos alertas porque Jesús puede venir antes de lo que nosotros pensamos. Así es que si estamos pensando que todavía podemos vivir la vida loca, que todavía podemos hacer lo que se nos da en gana, total, Dios no va a hacer ni bien ni mal, Dios no se ha manifestado en 2000 años, Jesús no ha regresado en 2000 años, ¿quién me dice qué va a hacer ahora? Y seguimos nuestras vidas fingiendo ser religiosos, pero en la vida diaria hacemos lo que queremos. Entonces cuidado con esa actitud. Jesús puede venir antes de lo que nosotros pensamos. Pero Jesús cuenta otra historia y que está en el capítulo 25 de Mateo. Esta es una de las lamentables divisiones de capítulos que hay en el Nuevo Testamento y en la Biblia en general. Y la siguiente parábola, entonces, que está al comienzo del capítulo 25, es la historia de las 10 vírgenes que todos bien conocemos, ¿no es cierto? Las 10 vírgenes que fueron invitadas a un casamiento y tenían que llevar las lámparas para acompañar al novio y todo lo demás. Y dice la Biblia que 5 de esas vírgenes eran insensatas y otras 5 prudentes. Y las 5 insensatas, al tomar sus lámparas, estoy leyendo a partir del versículo 3 del capítulo 25, no tomaron aceite consigo. Entonces, ¿en qué consistió su insensatez? En que tomaron sus lámparas y llevaron el aceite que estaba en la lámpara, pero no llevaron aceite adicional con ellas. Pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. Versículo 4. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no, no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Y bueno, después vinieron las otras insensatas y no las dejaron entrar, y ahí dice Jesús que sería el lloro y el crujir de dientes. Pero en fin, la pregunta es: ¿por qué las vírgenes insensatas no tomaron aceite extra y las vírgenes prudentes sí lo tomaron?
aquí hay dos líneas interpretativas. Una línea interpretativa, que es la línea tradicional, dice que el aceite representa el Espíritu Santo y que el error de las vírgenes imprudentes fue que no se prepararon para recibir la plenitud del Espíritu Santo. Esta es una línea interpretativa que a mí me preocupa muchísimo, y yo sé que es la que se predica en las iglesias, y yo sé que incluso Elena de White va por aquí, pero a mí me preocupa muchísimo esa interpretación, porque da la sensación de que no basta tener un poco de Espíritu Santo para salvarse finalmente, sino que hay que tener una cantidad más o menos grande de Espíritu Santo para salvarse. Y uno tiene que empezar a decidir cuánto Espíritu Santo es suficiente para salvarte o no. Y ese es un camino en el que no quiero seguir. A mí me parece que es lógicamente inconsistente. Y yo quiero ir por otra línea interpretativa. Y la línea interpretativa es una línea que va a respetar lo que dice efectivamente el texto. En las parábolas no siempre los elementos significan lo mismo, y no siempre es necesario revisar, darle significado a todos los detalles de la parábola. Lo que es importante de la palabra es su línea general de pensamiento. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar? Entonces, la línea de interpretación que voy a seguir es la siguiente. Me voy a preguntar cuál es la intención de Jesús al decir esta parábola. Jesús, como hemos venido diciendo en estos minutos de video, está hablando acerca de la preparación para su venida y del tiempo de su venida. Y de hecho no tanto la preparación para su venida, sino que del hecho de estar vigilante para su venida, porque justamente no sabemos cuándo Él vendrá. Y la historia anterior ya nos dijo, ya nos ilustró que tenemos que estar preparados siempre, porque Jesús podría venir antes de lo que yo espero. Por lo tanto, no tengo que evitar que me sorprenda. Y es en esa misma línea de raciocinio que Jesús da esta otra parábola de las 10 vírgenes. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿por qué? ¿Cuál fue la motivación de las vírgenes imprudentes para no tomar aceite extra cuando pudieron hacerlo? La respuesta que les ofrezco, la respuesta que propongo, es que lo que diferencia a las vírgenes insensatas de las prudentes es que las insensatas creyeron que el novio vendría luego, que no iría a demorarse, mientras que las prudentes pensaron: ¿y si se demora el novio? Nos va a faltar aceite, llevemos aceite extra. La diferencia de las vírgenes no está en su preparación previa. Todas eran vírgenes, todas tomaron lámparas que tenían aceite, todas se durmieron, y cuando fueron despertadas por el clamor, todas se arreglaron y se despabilaron. La única diferencia entre ambas es que unas tomaron aceite extra porque previeron o de alguna manera supusieron que el novio podía demorarse, y las otras no tomaron aceite extra porque pensaron que evidentemente el novio estaba por venir muy luego, muy pronto. Y lo que nos está diciendo Jesús es: cuidado, Jesús puede venir más tarde de lo que piensas. En la parábola anterior nos enseñó que Él podía venir antes de lo que nosotros pensábamos, y por lo tanto teníamos que estar vigilantes siempre. Y ahora nos está diciendo: miren, cuidado, yo puedo venir más tarde de lo que ustedes piensan, me puedo demorar según sus expectativas,
Y por lo tanto ustedes no pueden dejar que su llama, que su lámpara se apague. No pueden desanimarse. No pueden dejar de esperar. No, tienen que estar listos, tanto si yo vengo luego como si yo me demoro en venir. Tienen que estar listos para una carrera corta como para una carrera larga. Una carrera corta quiere decir tienen que estar preparados hoy. Y una carrera larga significa no pueden dejarse estar, no pueden desanimarse, no pueden dejar y descuidar su preparación y su espera porque ha pasado demasiado tiempo. No se desanimen. Ese es el mensaje esencial de la parábola de las 10 vírgenes. Y descubro este proceso que sin duda sucedió en la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva esperaba que Jesús regresase en sus días, y hemos visto cómo en la historia de estos 2000 años de era cristiana, el cristianismo se relajó, se dejó estar, empezó a preferir ser servido que servir. Vemos cómo en vez de seguir esperando el regreso de Jesús, el cristianismo trató de construir una especie de mundo cristiano aquí en este mundo, un, 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 un reino cristiano, un reino terrenal de inspiración cristiana, pero un reino político al fin, y dejó de esperar la manifestación gloriosa de Dios. Pero también descubrimos que ese proceso ocurre en nosotros. Usualmente en el lenguaje eclesiástico nosotros hablamos del primer amor y cómo después dejamos el primer amor. Y el dejar el primer amor es exactamente el proceso de las vírgenes imprudentes, de las insensatas, que tienen el entusiasmo inicial, pero después se diluye con la espera, se apaga con la espera. Pero también eso ocurre con nuestros procesos de distancia social, de encierro, de cuarentena, que al principio incluso nos entra un cierto vigor religioso, ¿no es cierto? Pensamos con esta cuarentena es una señal más de la proximidad de Jesús, Jesús viene luego, sin duda el mundo entra en una fase que, que promete, que augura un cambio sustancial en la historia de la humanidad y es un momento propicio para el retorno de Jesús. Y redoblamos nuestro estudio de la Biblia, nos tornamos un poco más devotos, tomamos más conciencia y cuidamos más nuestras devociones. Eh, Nuestra oración también se hace más fervorosa porque al final estamos orando por todo el mundo también para que Dios tenga misericordia del mundo. Y sin embargo, van pasando los días, van pasando las semanas y empezamos a crear rutinas dentro de nuestra cuarentena y aquella expectativa de que algo podía estar sucediendo empieza a decaer, la devoción empieza a decaer también, el hábito de orar también, y ya cantamos con menos fervor, oramos con menos fervor, estudiamos con menos ánimo. Y es por eso le decía que mi desánimo de hoy día me obliga a grabar este video. Porque Jesús está diciendo, no sean como las vírgenes insensatas, estén preparados para una carrera larga, sepan esperar y sepan ser constantes en la espera. Tenemos que esperar, ya sea por un rato corto o por largos años, no importa, pero tenemos que esperar y tenemos que mantener la fe viva, tenemos que mantener la llama encendida. Y mis queridos
Mis queridos amigos, ese es exactamente el papel de la Iglesia. El papel de la Iglesia es combatir el desánimo y la rutina de la espera para seguir alentándonos, a seguir alentándonos en el creer, seguir alentándonos en la convicción de hacer el bien, aunque no convenga, seguir adelante, seguir trayendo luz de Dios, uniéndonos a Dios y trayendo luz a este mundo oscuro a través de nuestras acciones, a través de nuestra propia transformación del mundo que nos rodea. Y eso me gustaría que el Señor nos concediese, que nos concediese la fuerza para seguir esperando, la fe para seguir esperando, esa fe sufrida que a veces significa aguante, que no siempre es victoriosa, pero que continúa adelante, a veces arrastrándose, a veces corriendo, pero continúa adelante, entre todos, ayudándonos entre todos, tomándonos de los brazos todos, para todos juntos entrar en el reino de los cielos. Ese es, esa es mi reflexión sabática hoy en día, esa es mi oración también, para que todos nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia, podamos mantenernos fieles en la espera y en el ansia y en el clamor por el pronto regreso del Salvador y que la redención completa se haga realidad y material en este mundo. Que el Señor nos bendiga, para todos un Shabbat Shalom y los extraño mucho.